El episodio anterior terminó con todos los cazadores derrotados, y ahora es el turno de Son de mostrar su fuerza. No importa lo que pase ahora, su destino está completamente en manos de esa persona misteriosa que acaba de aparecer en el campo de batalla. Y así, con la llegada de San Yang-Wo a la isla Yuyu para salvar a sus compañeros, en cuanto Sung llega a la isla acompañado por su impresionante ejército de sombra, ordena inmediatamente a Iron atacar y sin dudarlo, Iron comienza a usar su habilidad de provocación. Las hormigas, con intención asesina, se lanzan hacia él, pero son detenidas antes de atacar. Son le dice a Iron que hizo un buen trabajo y sin más preámbulo, saca sus dagas para enfrentarse a las hormigas. Estas son las dagas del Rey Demonio, que obtuvo de Vara. Son luego ataca con velocidad abrumadora, derribando todas las hormigas en su camino. Al otro lado, Tusk está protegiendo a los otros cazadores y cuando Ma Dong ve esto, se pregunta qué acaba de suceder y quién está peleando. En ese momento, Bai June responde que ya no es necesario preocuparse, y mientras Son aplasta varias hormigas con sus impresionantes habilidades, añade que todo estará bien. En ese momento, una hormiga más fuerte intenta atacar a Son, pero su cabeza es aplastada por una mano que la agarra con fuerza y luego se aplasta sin esfuerzo contra el suelo. El camarógrafo solo puede preguntarse qué demonios está pasando y si esas hormigas acaban de ser revividas. Luego vemos otro panel épico de las hormigas de la isla, transformadas en sombras de Sang. Mientras tanto, el jefe del camarógrafo pregunta si aún está allí y le ordena que comience la transmisión inmediatamente, ya que todo el país está mirando. El camarógrafo solo puede decir que ni siquiera él sabe qué está pasando, ya que las hormigas han comenzado a matarse entre sí. Vemos otro panel épico mostrando a una hormiga sombra comiendo la cabeza de otra. Son luego les dice a los otros cazadores que se reúnan a su alrededor. Cuando se acercan, observa la puma, una bebida curativa, en sus manos y rápidamente se inclina sobre Limp para darle la puma, mientras les dice a los demás que les explicará todo después, pero que por favor la beban por ahora. Mientras los cazadores beben la puma, comienzan a recuperarse poco a poco. Bai June nota la mirada sorprendida en su rostro mientras dice que todas sus heridas han sido sanadas. Sin embargo, Ma Dong se pregunta por qué la cazadora Chai aún no se ha despertado. Son explica que es porque está en un estado crítico en este momento y que no puede tratarla con sus habilidades actuales. La observa diciendo que sus sentidos están debilitándose poco a poco. Sonang luego le dice a Ma Dong que parece que el lugar ha sido despejado y que deben irse inmediatamente antes de que lleguen más hormigas. Ma Dong está de acuerdo, pero justo en ese momento algo atrae la atención de Sang. Se da la vuelta para encontrar a la hormiga definitiva caminando hacia él, diciendo que el rey no existe fuera de la hormiga. Se para ante los cazadores y dice que Gorriwi no era el rey, y con gran ira, pregunta de manera amenazante si alguien allí podría ser un rey. Al ver a la hormiga, Son solo piensa que si regresó, eso significa que también logró eliminar a Gorriwi. Sonang le dice a Ma Dong que se encargue de la cazadora Chai y sin más preámbulos comienza a caminar hacia la hormiga, diciendo que debió haberse dado cuenta cuando el señor de las sombras se desconectó de Gat, probablemente porque fue eliminado. La hormiga comienza a caminar hacia Son preguntando si él es el rey de los humanos. Son simplemente está sorprendido de que este gusano esté hablando. Se enfrentan, emitiendo sus poderosas auras, aparentemente compitiendo para ver quién es el más fuerte. Pero antes de que podamos ver lo que sucede, vemos lo que pasó 5 minutos antes. Por toda Corea, varios cazadores se están enterando a través de la transmisión de que la situación dentro del nido de hormigas se está complicando. Vemos a Parin preguntándose cómo pueden terminar la transmisión de esta manera, y su maestro adjunto pregunta qué está sucediendo. Los medios de comunicación anuncian que transmitirán lo que acaba de ser confirmado. Otros cazadores se enteran de la muerte de Minbon con sorpresa en sus rostros, pero justo en ese momento anuncian que un cazador no identificado ha aparecido en la escena y seguirán transmitiendo la batalla. Mientras tanto, King y Sugimoto están hablando y él pregunta cómo perdieron contacto con Gede. Sugimoto, aterrorizado, le dice que el cazador acaba de aparecer en el agujero de la reina. El presidente Matsumoto Shigo se presenta como el presidente adjunto del Comité de Cazadores de Japón. Sugimoto responde que el equipo coreano parece estar vivo y que una entidad con un poder mágico insano que rivaliza con el de la hormiga ha aparecido. Justo en ese momento, el presidente le dice que encienda la televisión de inmediato. Mientras tanto, en la casa de Sang, su hermana habla con su madre, quien dice que por alguna razón la televisión no funciona. Su hija la ignora y pregunta dónde está su hermano. La madre responde que se fue porque tenía algo que hacer y vuelve a concentrarse en la televisión,
preguntándose por qué no funciona. Minutos después, vemos a Hina en su habitación mirando su teléfono, con la boca abierta. Por último, vemos al presidente Goenig muy emocionado, preguntándose si la persona que acaba de aparecer es Sanjinu. Después de que Son y la hormiga definitiva se enfrentan durante unos segundos, la hormiga recuerda a God Riwi comparándolo con Son y dice que Son tiene una aura peligrosa. Sin más preámbulos, comienza a expulsar una gran cantidad de poder con la intención de asustar a la hormiga, pero esta no se mueve ni un centímetro de su posición. Con una sonrisa en su rostro, le dice a la hormiga que ahora realmente parece un insecto. En respuesta a esta provocación, la hormiga lanza rápidamente un ataque, pero esta vez el humano simplemente se queda allí y recibe el impacto completo del golpe en la cara. Sin embargo, después de recibir este tremendo golpe, no se mueve ni un centímetro, solo causando una grieta en el suelo con sus pies. Y tenemos otro panel increíble mostrando al humano recibiendo el golpe directamente. El impacto crea una enorme explosión de energía que destruye todo a su alrededor. Desde la distancia, alguien solo puede comentar que el poder de la magia es impresionante y añade que subestimaron demasiado a la hormiga, ya que solo tomó un golpe directo para derrotar al humano. Después de asestar el golpe, la hormiga le dice al humano que es muy débil y que no es el rey, pero justo en ese momento, la sorpresa es evidente en los ojos del humano y los que observan a lo lejos quedan en shock. El humano recibió el golpe de lleno, pero el daño fue mínimo y no se movió ni un centímetro de su posición. El humano escupió algo de sangre, su mirada llena de ira, y luego se anuncia que su habilidad de toque dominante ha sido activada. La hormiga observa cuidadosamente la mano del humano mientras comienza a brillar. Sin embargo, antes de poder reaccionar, su cabeza es aplastada con increíble fuerza. El humano está sujetando a la hormiga con su puño, y después de unos segundos, la hormiga cae al suelo arrodillada frente al humano, avergonzada por esta humillación. La hormiga se levanta inmediatamente, pero para cuando lo hace, el humano ya está corriendo hacia ella, preparando un golpe poderoso. Sin dudarlo, el humano lanza un tremendo golpe que rompe parte del cráneo de la hormiga. Al recibirlo, la hormiga es lanzada por los aires y choca contra las paredes de su nido, causando una explosión colosal. Al ver esto, uno de los espectadores les pregunta a los demás si están completamente seguros de que el humano es un cazador de tipo mágico. Ellos responden que ni siquiera ellos pueden creerlo. Al otro lado, la hormiga carga de nuevo hacia la pelea, aún más furiosa. Al ver esto, el humano comenta que es bastante resistente, preguntándose si es por su exoesqueleto, y se prepara para continuar luchando, diciendo que eso lo está dificultando. En ese momento, la hormiga aparece frente a él, lista para atacar, y el humano simplemente levanta su brazo para bloquear el ataque. Una vez más, el suelo alrededor de ellos se rompe por la fuerza del impacto. Luego, el humano lanza otro increíble golpe, pero esta vez al costado de la hormiga. Sin embargo, la hormiga responde a este golpe con un preciso puñetazo al rostro del humano. En otro momento destacado de esta épica batalla, tanto el humano como la hormiga se golpean mutuamente en la cabeza al mismo tiempo. Ninguno de los dos se mueve ni un centímetro. En este punto, alguien cercano comenta que la presión en la zona es abrumadora, y dice que incluso alguien de su rango no puede soportarlo. Añade que la pura fuerza de su magia está comenzando a hacerle perder la conciencia. Mientras tanto, la armadura de la hormiga comienza a agrietarse y se pregunta si está perdiendo una batalla de fuerza. En otro panel, la hormiga aparece seriamente afectada, cuestionando qué está pasando y la identidad del humano. Al mismo tiempo, el humano se prepara para lanzar otro de sus impresionantes golpes. Una vez más, tanto el humano como la hormiga se enfrentan, determinación reflejada en sus ojos. Sin más preámbulos, ambos lanzan otro golpe que se encuentra en el medio, y esta vez, ambos son enviados a volar hacia atrás unos metros después de chocar con toda su fuerza. La hormiga se pregunta si el humano rompió su armadura con ese golpe, declarando que es imposible que un humano tan simple haya hecho eso. Pero antes de poder pensar más, el humano aparece ante ella en un abrir y cerrar de ojos y lanza otro poderoso golpe en la zona dañada de la armadura de la hormiga. Después de recibir el golpe, la hormiga nuevamente se arrodilla en el suelo. En respuesta, la hormiga ataca disparando su lengua afilada a una velocidad increíble, pero el humano esquiva hacia un lado, recibiendo solo un pequeño corte en su mejilla. Sin opción más que retirarse un poco, el humano ahora tiene que arrodillarse en el suelo, preguntándose si la sensación que está sintiendo es veneno, ya que comienza a expandirse por su cuerpo. En este punto, la hormiga explica que el veneno que acaba de usar proviene de un caracol de mar y que paraliza a sus enemigos. También explica que es uno de los venenos más letales que la naturaleza produce por sí sola, y esto,
combinado con la magia dentro de su cuerpo, lo convierte en un poderoso veneno. La hormiga asesina comienza a caminar hacia San, que está arrodillado, diciéndole que es una lástima. Sin dudarlo, lanza el golpe final, diciéndole que muera ya, mientras solo vemos la cabeza de San inclinada, esperando recibir el golpe. Pero justo en el último momento, San detiene el ataque y se levanta rápidamente para asestar un limpio y directo golpe al rostro. Nuevamente, la hormiga es enviada volando y choca violentamente contra una pared. Mientras la hormiga trata de recuperarse del mareo, el sistema informa a San que el veneno ha sido neutralizado. San piensa que probablemente es porque sus estadísticas de percepción han mejorado, permitiéndole sentir los sentimientos de la hormiga. Se da cuenta de que la hormiga ahora está nerviosa, pero él también lo está. Vemos un panel de la cazadora Chai sugiriendo que está preocupada por él. San dice que necesita terminar esto lo más rápido posible. Sin más preámbulos, acelera hacia la hormiga y en un instante está frente a él, preparando una patada impresionante. Sin embargo, después de dar el golpe, se da cuenta de que la hormiga ya no está allí. Desde una distancia, Choui y Beck también se preguntan a dónde fue. Luego vemos a la hormiga volando sobre San, mirando. Después de pensar por un momento, la hormiga concluye que el veneno no funciona y que un combate de fuerza sería una pérdida de tiempo. Si su fuerza está en su poder físico, no necesita igualarlo, porque su ventaja está en la velocidad. Sin dudar, se prepara para pelear nuevamente, extendiendo sus aterradoras garras mientras piensa que reducirá el tamaño que había ganado y centrará todo en la agilidad. Luego, poniéndose aún más serio, dice que el calentamiento ha terminado. En otro impresionante panel, la hormiga se eleva por encima de San, lista para la ronda final. La hormiga es la primera en atacar, pero antes de que pueda golpear, San desaparece frente a sus ojos y aparece a su lado en un segundo, listo para dar el golpe final. Sin embargo, la hormiga logra golpear primero con su daga. Luego, un segundo golpe viene desde abajo, usando su abrumadora fuerza, enviando a San a volar con un empujón violento. San rápidamente detiene su caída y usa la pared para impulsarse de vuelta hacia la hormiga en una explosión de poder. Luego tenemos otro momento épico en esta batalla, donde vemos a San y a la hormiga lanzándose el uno hacia el otro en furia, sus ojos ardiendo de rabia. Tan pronto como se encuentran, se mueven a la velocidad de la luz a través del nido, intercambiando cientos de golpes. La hormiga no puede evitar pensar que San no solo iguala su velocidad, sino que incluso es más rápido. Mientras continúan moviéndose a toda velocidad, la hormiga se pregunta cómo es esto posible. Por su parte, San piensa que la hormiga puede igualar o incluso superar el nivel del rey demonio, pero de todos modos ahora tiene una mejor arma y se ha vuelto más fuerte. Añade que sin lugar a dudas su exoesqueleto se ha roto significativamente y que es mejor acabar esto de una vez por todas. Sin más vacilaciones, San realiza varios cortes con impresionante velocidad, intentando atravesar las defensas de la hormiga. Tan pronto como encuentra el momento perfecto, lanza su ataque mientras activa su habilidad de ataque crítico. Entrega una serie de poderosos golpes directamente a la hormiga. En ese momento, el sistema informa a San que su habilidad de ataque crítico ha sido mejorada a su forma final, la cadena de ataque crítico, pero justo entonces la hormiga comienza a huir y San no puede pensarlo más. Sin embargo, simplemente se da la vuelta y le pregunta, ¿a dónde crees que vas? En un abrir y cerrar de ojos, aparece a su lado, usando su habilidad de cadena de ataque crítico para cortar a la hormiga desde todas las direcciones. Viendo cómo funciona esta nueva habilidad, San piensa que no está mal y procede a usarla repetidamente, cortando al enemigo con furia, empujándolo poco a poco hasta su límite. Con un último ataque rápido, logra cortar su brazo. La hormiga se pregunta si no es superior a este humano, pero luego dice que hay algo en lo que sí es superior y comienza a gritar de manera aterradora. De repente, detrás de ella aparece un ejército masivo y amenazante de hormigas. Sin embargo, al ver esto, San simplemente sonríe y la hormiga lo mira muy sorprendida. En ese momento, San dice la palabra que sus enemigos odian escuchar, y de repente, Iji el tanque de hierro y el resto de las sombras aparecen detrás de él. Tenemos otro panel impresionante de las sombras de San y las hormigas de la isla U cargando hacia la batalla, listos para acabar con esta confusión de una vez por todas. Iji comienza a eliminar hormigas a izquierda y derecha con movimientos increíbles, y mientras esto sucede, los demás también eliminan a otras usando su abrumadora fuerza. Mientras tanto, San ordena que To y Do aparezcan detrás de él con su figura amenazante, listos para llevar a cabo las órdenes de su maestro. Les dice que se concentren en las hormigas y que si los humanos son heridos, nunca los volverá a invocar.
San simplemente se da vuelta a mirarlo, lleno de determinación, y sin más preámbulos, usa su habilidad de gigante divino. Esta vez elige la opción de fuego de dragón rojo y lanza una impresionante bola de fuego directamente desde su boca. El ataque es tan poderoso que incluso deja el nido de hormigas y desaparece en el horizonte. En respuesta, Lim se pregunta si invocó a un guerrero y Madang solo puede pensar para sí mismo que no es un simple guerrero invocado, sino más bien como el rey demonio llegando a la tierra, mientras observa cómo todas sus hormigas se queman. El enemigo de San se pregunta cómo es esto posible, pensando que él es un monarca y que las cosas deberían seguir así. Pero justo en ese momento, San aparece entre las llamas con una mirada ardiente en los ojos. Al verlo, el instinto de la hormiga de huir del peligro se activa. En otro momento intenso, vemos a la última hormiga de rodillas mientras San camina hacia ella con la espalda vuelta. Al ver que San se acerca, la hormiga solo piensa en sobrevivir, por lo que no duda más y se da la vuelta mientras se cura, pensando que debe huir. San se da cuenta de que esta es la habilidad de curación del cazador Minbón y que esta es la primera vez que ve un monstruo capaz de absorber las habilidades de los que consume. Mientras tanto, la hormiga corre para huir, pensando que debe poner distancia entre ellos. Pero justo en ese momento, San activa su habilidad de toque dominante y frente a la hormiga aparece una gigantesca mano que la aplasta contra el suelo con una fuerza abrumadora. En ese instante, San aparece frente a ella, listo para acabar con todo de una vez por todas. Viendo su determinación, la hormiga solo puede comenzar a arrastrarse por el suelo, gritando aterrada. En respuesta, San salta y le dice a la hormiga que no la dejará escapar. En un segundo, aparece nuevamente encima de ella y realiza docenas de cortes a toda velocidad hasta que el sistema le informa que su enemigo ha sido derrotado. Después de derrotar a la última hormiga en una impresionante batalla, el sistema le informa a San que ha subido de nivel. Justo entonces, Baekhyun le dice que la cazadora Cha está en problemas y la vemos muy debilitada. En respuesta, Sunang rápidamente se agacha ante ella, diciendo que ha perdido demasiado tiempo y necesita encontrar un sanador rápidamente, ya que no puede usar el intercambio sombrío todavía porque aún tiene tiempo de recarga. Ni siquiera ha probado si puede moverse con otra persona, y aunque se vaya con Kaisel, el cazador podría morir antes de que lleguen a 3:37 en ese momento. Tiene una idea y le pregunta al camarógrafo si podría apagar la cámara por un rato. El camarógrafo le pregunta qué quiere decir con eso, y Son, poniéndose más serio, le dice que lo haga ahora o destruirá la cámara. El caso es que Son ordena a sus sombras que encuentren el cuerpo del cazador Minbón, y uno de los guardias de Tusk se encarga de ello. Al ver el cuerpo, Son dice que su cabeza fue devorada y se pregunta si su idea funcionará. En ese momento, el sistema le informa que es posible invocar una sombra con este cuerpo. Lleno de determinación, Son le dice a Minbón que se levante, y sin más preámbulos, las sombras comienzan a girar alrededor del cazador caído, pero después de unos segundos, el sistema le informa que la invocación ha fallado. Sin dudarlo, Son lo intenta de nuevo, pero una vez más falla. Son piensa que con su nivel actual de invocación, esto debería ser algo sencillo y que Minbón debe tener una voluntad fuerte para no ser invocado. Es casi como si le estuviera diciendo que invocar la sombra de una persona es un acto maligno. En ese momento, Iron lo observa desde atrás, confundido, ya que él también era una persona. Sin embargo, Son se convence de que los vivos tienen más importancia. Hace un último intento para invocar la sombra que necesita, pero justo entonces, Baekhyun llama su atención y le pregunta qué demonios está haciendo con el cuerpo de Minbón. En ese momento, se da cuenta y dice que la verdadera naturaleza de la habilidad de Son es el poder de los muertos. Tan pronto como dice esto, la sombra de Minbón se materializa frente a ello. Mientras tanto, Choui no puede creer que el poder de Son sea usar los poderes de los muertos. Madang simplemente dice que esto demuestra que no es un invocador común. La sombra de Minbón se coloca inmediatamente frente a Cha y comienza a sanarla urgentemente, sin esperar ni un segundo. Al ver esto, Baek solo puede preguntarse si Minbón realmente está sanando al cazador Cha. En respuesta, Son dice que puede decir exactamente qué tipo de persona era Minbón en vida. Él está sanando a Cha por su cuenta, sin que Son se lo haya ordenado, y en verdad, era una buena persona. Mientras tanto, el camarógrafo dice que está en shock y entiende por qué Son le pidió que apagara la cámara, ya que tal poder no puede ser expuesto. Luego vemos a Choui también pensando que cuanto más pelea Son,
más fuerte se vuelve, y no puede imaginar lo aterrador que es ese poder. Al final, Bae-jun le dice a Son que está seguro de que logrará grandes cosas en sus futuras batallas y que también está seguro de que Min-bon será de gran ayuda. Sin embargo, agrega que su amigo en vida definitivamente odiaba pelear. Por favor, no lo lleve a una batalla. Sin embargo, Son simplemente retira su mano de su hombro mientras le dice que esta es la segunda vez que lo toma por el hombro, pero la diferencia esta vez es que no es una orden, sino una solicitud sincera y que también está de acuerdo con él. Luego, Monk se acerca y dice las palabras cancelar invocación mientras su amigo desaparece y lo observa con una sonrisa. Jun hace lo mismo, conteniendo las lágrimas. Es entonces cuando los cazadores comienzan a salir del nido de hormigas y vemos a Maden cargando a Chai y Baek con el cuerpo de su amigo Min-bon. Antes de subirse al helicóptero, Son dice que se quedará un poco más porque aún hay algo que debe hacer. Baek solo dice que entiende, ya que esto no ha terminado completamente. Vemos varias hormigas voladoras en el cielo y Son dice que despejará el camino y se encargará del resto de los monstruos antes de regresar. Sin decir más, monta su dragón mientras les dice que se encontrarán más tarde y luego vuela a toda velocidad, listo para terminar con este problema. En un destello, vuela entre las hormigas voladoras, aplastándolas en pedazo. Después de eso, vemos como las sombras de Son se encargan del resto de las hormigas y luego sus magos incineran los huevos restantes. Mientras esto sucede, Son piensa que incluso gana experiencia eliminando hormigas que ni siquiera han nacido aún. Y eso es bastante conveniente. Analiza su inventario y dice que debería organizarlo, pero en ese momento ve una arma que había olvidado. Sin pensarlo, saca la espada de barra diciendo que la había olvidado por completo. Comienza a girarla rápidamente en su mano y luego libera un impresionante golpe que envía una gran cantidad de rayos por todas partes. Al ver su efecto, Son dice que es demasiado buena para dejarla oxidarse en el almacenamiento y que debería encargarse de los huevos restantes con ella. Después de que Son elimina más hormigas de la isla, cortamos a algún lugar en los Estados Unidos, donde alguien está viendo la repetición de su batalla. Un hombre rubio le pregunta a otra persona qué opina al respecto. Luego se nos presenta a David Brandon, el director de la Oficina de Cazadores de los Estados Unidos, quien dice que después de ver la pelea durante un rato, ya son las 4 de la madrugada y sabe que la persona no vino a su casa solo para pedirle su opinión, porque ya sabe lo que está pensando. Lo llama Michael Connor. En respuesta, Michael dice que controlar cientos de criaturas invocadas es, sin duda, una habilidad extraordinaria y que sería un desperdicio que un cazador como ese se quedara en un país pequeño como Corea. David está de acuerdo y le pregunta si sabe algo más sobre esa persona. Michael presenta un documento mientras explica que hace unos meses ocurrió un incidente en la oficina de cazadores conocido como el incidente Sanji-Lona. Explica que un cierto cazador fue capturado con vida por el cazador James Rango en una puerta de Rango que se abrió en el este, y no estaban seguros de si era un monstruo o un humano, pero Rango insistió en que era un humano de Corea. La información que recopilaron aún está archivada, y cuando la leyeron, resultó que él y el cazador Son Jin-woo eran padre e hijo. Agrega que otros países aún no saben ni siquiera el nombre de Son, y esta es una gran oportunidad para ello. David responde que esto es diferente al incidente con Don-su y que Corea ha sido aliada de Estados Unidos durante muchos años, y tomar otro cazador del grupo Rango podría afectar su alianza. Sin embargo, Michael le pregunta a David si no cree que valga la pena el riesgo. David entonces pregunta si Michael cree que se puede hacer, a lo que Michael responde que solo pueden intentarlo. De vuelta con Son, vemos que ha alcanzado el nivel 100. Sin dudar, se acerca al cadáver de la hormiga y dice que el aura de esta es aún más caótica. Sin decir más, da la orden de levantar. En cuanto lo hace, todo a su alrededor se vuelve negro y nuestro protagonista no puede hacer nada más que preguntarse qué es esta oscuridad mientras mira a su alrededor confundido. Después de unos segundos, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, una sombra se levanta lentamente detrás de Son, y de inmediato, el sistema anuncia que la extracción de la sombra fue exitosa. Los ojos de la hormiga se abren, pero ahora bajo el control de Son. Simplemente se gira para mirar su nueva sombra, satisfecho, y dice que pensó que había fallado. Luego vemos otro panel impresionante mostrando a la hormiga definitiva, ahora transformada en su sombra. La hormiga se arrodilla, mostrando respeto. Son dice que nunca ha visto este rango antes y asume que general viene después de caballero elite, lo que significa que esta sombra es más poderosa que las otras considerando sus estadísticas cuando estaba viva. Ahora tiene sentido. Son decide extraer también a la reina, pero antes de acercarse a ella, su nueva sombra lo llama mi rey y cuando se gira,
la sombra le pide por favor que le dé un nombre. Al escuchar esto, Sonang solo piensa que parece que la lealtad funciona de la misma manera con este tipo, pero en lugar de darle un nombre, le pregunta cómo puede hablar. La respuesta es que siempre ha podido hacerlo. Al escuchar esto, Sonang se pregunta cómo puede hacer eso y si es porque podía hablar antes de ser transformada, pero luego dice que no es el caso, porque Iron era humano y no podía hablar después de ser convertido en su sombra. Lo mismo sucedió con el cazador mimético y otro, y el rango es la única diferencia entre ellos y la nueva sombra. Mientras observa a la hormiga arrodillada, Son piensa que tal vez los otros también puedan hablar si suben de nivel. Sin embargo, en lugar de darle un nombre, Son le dice que él fue quien la eliminó y le pregunta si aún quiere ser obediente y seguir. Responde que no está muerta porque renació por los poderes de su maestro y que por esta razón, la felicidad desborda dentro de ella y siempre lo seguirá. Una vez más, lo llama mi señor mientras se inclina aún más profundo. Luego pide nuevamente un nombre. Al escuchar esto, Son comienza a pensar en qué nombre darle y decide que debe ser un nombre que lo distinga de las otras hormigas. Sin dudar más, le da el nombre de Baru. Al escuchar su nuevo nombre, Baru le agradece con la cabeza agachada. Más tarde, después de extraer la sombra de Baru, la última hormiga, Son dice que hará lo mismo con la reina. Sin dudar, ordena que el monstruo colosal se levante y este aparece inmediatamente frente a él, listo para obedecer. Sin embargo, en cuanto aparece, algo extraño comienza a suceder con el resto de las sombras de hormiga de Son, y él se da cuenta de que la conexión con ellas se ha debilitado. Entonces decide preguntar a Buu qué está sucediendo y Buu le dice que la habilidad de la reina es controlar la colonia de hormiga. Son pregunta si esto significa que el control de la colonia ahora ha sido entregado a ella, y Buu lo confirma. Luego, Son pregunta por qué la reina perdió tanto poder después de convertirse en una sombra. Buu explica que la magia de la reina se utiliza principalmente para la reproducción, y que es imposible reproducirlo sin un cuerpo. El hijo luego pregunta si eso significa que la reina no pelea y Baru confirma que esto es exactamente lo que significa. El hijo piensa que no debería haber dos líderes en una organización y decide cancelar la extracción de la reina hormiga. Luego, sin más preámbulos, le dice a sus sombras que dejen de recolectar los cristales mágicos, ya que serán usados para reconstruir la isla amarilla y compensar las pérdidas causadas por los daños. Inmediatamente, sus sombras dejaron caer los cristales. Mientras tanto, el hijo observa una runa que obtuvo del cuerpo de Baru y piensa que eso debería ser suficiente. El hijo se concentra en su nuevo problema y se pregunta cuántas hormigas siguen vivas y si podría eliminarlas con el ejército que tiene. Buu le dice que puede sentir que las hormigas están luchando debido a la falta de un líder, lo que está causando que se desorganicen y se dispersen. El hijo luego pregunta si Baru sabe el número total de hormigas y Buu responde que antes de la incursión había 8,700 hormigas y el número total de sobrevivientes es 4,000. Al escuchar esto, el hijo piensa que habían eliminado la mayoría de las hormigas y no esperaba que tantas siguieran vivas. Luego le pregunta a Baru si cree que puede eliminarlas a todas, y Baru simplemente adopta una pose desafiante diciendo que lo hará, esperando la orden. Mientras tanto, a bordo del barco de la Guilda de los Caballeros, Parjon dice que las hormigas se dirigen hacia él, y de inmediato todas las armas del barco y los cazadores a bordo comienzan a disparar. En un instante, las hormigas en el cielo comienzan a recibir impactos y explotan, causando una gran explosión en el aire. Por otro lado, un cazador informa a sus compañeros que las hormigas están luchando contra la Guilda de los Caballeros, pero en ese momento aparece otro grupo de hormigas volando directamente hacia ellos. Otro cazador dice que ahora su guilda también tendrá que unirse a la batalla, y uno de sus compañeros les ordena masacrar a cada una de ellas. Mientras tanto, el recién convertido en cazador grita aterrorizado preguntándose cómo podrá luchar contra estos monstruos. Justo en ese momento, otro cazador pasa volando preguntándose si eso es realmente un cazador de Ran. Mientras tanto, en el puerto, vemos a otros cazadores preparándose para el ataque de las hormigas. Sin embargo, la sorpresa se refleja en los ojos de uno de los cazadores antes de que las hormigas puedan acercarse. Algo pasa a toda velocidad frente a ella, cortando el aire y eliminándolo. El cazador en el suelo solo puede preguntarse qué fue eso, ya que acabó con las hormigas. Otro cazador dice que fue increíblemente rápido y que ni siquiera pudieron verlo. Solo pueden preguntarse qué diablos fue eso mientras Buu pasa a toda velocidad eliminando hormigas por docena. Después de esto,
Se nos dice que se tardaron 2 días en eliminar todas las hormigas y que más de ellas aparecieron también en el mar de China. En uno de los barcos, vemos a un oficial diciendo que no han podido dormir en 2 días y un asistente añade que la segunda colonia de hormigas se dirige hacia ellos. En ese momento, otro oficial les dice que den la orden de disparar, pero el primer oficial dice que esperen un momento porque el héroe de China quiere encargarse de ellas él mismo. Tan pronto como dice esto, vemos a un hombre con 2 grandes espadas parado al frente del barco esperando a las hormigas. Sin dudarlo, se prepara para desenvainar sus armas diciéndoles que descansen en paz en el océano. Sin más demora, lanza 2 tremendos tajos que viajan a toda velocidad sobre el agua eliminando cada una de las hormigas y causando otra gran explosión. Después de esto, el cazador dice que esos insectos son insignificantes y que si el que luchó con él estuviera vivo, habría sido más emocionante. Añade que es una verdadera lástima, mientras docenas de cadáveres de hormigas caen al agua por todas partes. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un hombre dice que solo hay una conexión entre el señor Wong y Son Yang-woo, y que el hermano mayor de Wong fue asesinado por Yang-woo. Sin más explicación, vemos a Thomas Sandre, el maestro de la Guilda de los Recicladores, diciendo que con lo que acaba de suceder, será más difícil encontrarse con Son Yang-woo y que es una lástima porque quería conocerlo en persona. Ante esto, su asistente le pregunta qué hará si Don Sue y Son pelean, y él simplemente le pregunta si no lo conoce. Luego se vuelve hacia ella con una mirada ardiente y dice que Don Sue es la posesión de la Guilda de los Recicladores y que la Guilda de los Recicladores es suya.